Overlord tomo extra. La princesa vampiro del país perdido. Capítulo 1, Encuentro en el país perdido. Parte 3. Esta es la historia de la no muerta de ojos rojos, Keno Farrisimbern. O al menos, el día en que empezó. Keno había empezado a hablar con claridad en algún momento, y esa era su conclusión. Su discurso confuso cuando se acababan de conocer fue probablemente porque no había hablado por mucho tiempo. Dicho esto, como una no muerta, su cuerpo no envejecería, por lo que se recuperaría rápidamente una vez que empezara a hablar. Ya veo, contestó Suzuki Satoru, y luego Keno continuó narrando la historia de lo que había pasado desde ese día. Después de darse cuenta de que no era solo la gente de la habitación, sino también el castillo y toda la ciudad la que se había convertido en un no muerto sin sentido, Yuri Nigers, en otras palabras, Keno tenía dos caminos disponibles para ella. Una fue dejar esta ciudad y pedirle ayuda a otra persona para salvar a su pueblo. La otra era quedarse aquí y esperar a que llegara la ayuda de otras ciudades. Evidentemente, Keno había elegido quedarse. Aunque Keno no odiaba a los vivos, los no muertos eran fundamentalmente seres que odiaban a los vivos. ¿Cómo puede un ser así pedir ayuda a los vivos? Si veían a Keno, no había duda de que atacarían con la intención de destruirla. Luego, estaba el hecho de que incluso después de convertirse en una no muerta, Keno no podía simplemente abandonar a su familia y marcharse. Lo que es más importante, Keno era débil y no podía soportar los ataques de monstruos y bestias, por lo que las posibilidades de que llegase a una ciudad cercana eran bajas. Además, se aferró a un débil hilo de esperanza de que las otras ciudades vendrían a investigar, dado que esta era la capital real. Sin embargo, no vino nadie. Después de 2 años, no había visto a nadie alrededor de la puerta de la ciudad. Quizás este extraño fenómeno de conversión de no muertos se había extendido a las ciudades cercanas e incluso afectado a todo el país. Cuando me vino a la mente ese pensamiento, Keno comenzó a trabajar en serio, y mientras esperaba el rescate, estudió a los residentes no muertos de su país para entender el fenómeno de la conversión de los no muertos, para poder ayudar a todos a recuperarse. También había pensado, ¿qué puedo hacer? Solo soy una niña en una ocasión, pero Keno no tuvo elección. Keno ocasionalmente se aventuraba a salir del castillo para traer varios libros, que ella estudiaba. Al mismo tiempo, se entrenó a sí misma para usar hechizos más potentes. Como una no muerta, que no necesitaba descansar, que no podía literalmente trabajar toda la noche en sus esfuerzos. Pasaron los años, o posiblemente décadas, había sido lo suficientemente largo como para que hasta su sentido del tiempo se confundiera. Por lo visto, Keno había vivido sola, buscando una forma de devolver a todos a su estado original. Durante este tiempo, Keno había visto aves migratorias que aún no se habían convertido en Yuri Nigers, lo que le aseguró que todavía había seres vivos en el mundo exterior. Sin embargo, cuando observó las puertas de la ciudad, todo lo que vio fueron cadáveres ocasionales de animales que habían sido atacados por Yuri Nigers, y al final no se había encontrado con ningún visitante humano vivo. Después de escuchar la historia de Keno, Suzuki Satoru finalmente se dio cuenta de por qué había una diferencia tan grande entre la manera solemne en que Keno hablaba y su apariencia juvenil. Cuando lo pensó con calma, era una situación perfectamente comprensible. Como era una no muerta, era natural que hubiese una desconexión entre su aparente edad y el tiempo que llevaba viva, dejando de lado la cuestión de si eso era correcto por ahora. En otras palabras, su cuerpo podría no haber cambiado, pero su mente había crecido. Era imposible borrar completamente el miedo y otras emociones del corazón de uno, y así, en la plenitud del tiempo, su mente también había cambiado gradualmente. Siendo así, no sería descortés tratarla como a una niña, pensó Suzuki Satoru. Esperaré hasta que ella dé a conocer sus preferencias, concluyó. Toda su experiencia de vida hasta la fecha le había dicho que era mejor tratar a las mujeres como si fueran más jóvenes que mayores. Y entonces, su historia llegó a su fin. Keno, que había estado investigando en el castillo, ahora vivía en las alcantarillas. Eso fue porque ella había huido. En ese momento, había sentido a un poderoso ser no muerto aparecer fuera de la ciudad, uno que era más poderoso que ella misma o incluso que sus padres, y entonces había entrado en la ciudad. No tenía fe alguna en su habilidad para triunfar en la batalla,
Y por eso tomó todo lo que podía llevar y corrió desde el castillo hasta aquí. Y así llegó hasta el día de hoy. Justo cuando estaba planeando salir para recuperar algo de literatura relacionada con la magia del castillo, de repente vio a un ser no muerto incomparablemente poderoso en el aire, Suzuki Satoru, y esto había llevado a las circunstancias actuales. Ya veo. Ahora comprendía su estado actual y el estado de la ciudad. Sin embargo, no tenía ni idea de por qué había aparecido aquí, o por qué ella y la ciudad habían acabado así. Sin embargo, no parecía que este mundo hubiera sido generado en respuesta a la llegada de Suzuki Satoru. Como era de esperar, sería mejor pensar que probablemente había alguna razón, aunque no estaba claro, por la que Suzuki Satoru había sido traído a otro mundo. Hablando de eso, Suzuki Satoru miró fijamente a Keno, esa no muerta en forma de niña pequeña. Tengo mucha suerte de haber conocido a alguien que sabía cómo funcionaba este mundo. Doblemente para que sea una no muerta. Ella lo había mencionado en su historia, pero solo después de que él le hubiese preguntado en detalle, se enteró de que los no muertos eran vilipendiados universalmente por los vivos, y que no sería inusual que fuesen exterminados si los encontraban. Por lo tanto, sería muy difícil para él obtener ayuda. Eso significaba que Keno era una persona muy importante. Es cierto que Suzuki Satoru quería saber más sobre sus antiguos amigos y sobre la gran tumba subterránea de Nazarick. Sin embargo, Keno no sabía nada de ellos. Dicho esto, no la hizo inútil. Después de todo, era de esperar que ella no supiera de ellos. Tenía más sentido pensar que solo Suzuki Satoru había venido aquí y que todo lo demás había desaparecido con el juego. Me gustaría ganarme su confianza y aprender más sobre este mundo, si es posible. Por lo menos, me gustaría llenar los vacíos entre lo que sé y cómo funciona este mundo. Eso podría llevar mucho tiempo. Llevarla al mundo de los hombres acortaría ese tiempo, y yo, también podría adquirir experiencia y conocimientos. Pero, ¿cómo podría pedirle tanto? Justo cuando Suzuki Satoru estaba agonizando por ese problema. Todos son importantes para mí. Keno se puso de rodillas ante Suzuki Satoru y luego inclinó la cabeza hacia abajo, con las palmas planas en el suelo. Por favor, te lo ruego. Por favor, que todo el mundo vuelva a ser como antes. ¿Qué quiere decir exactamente con eso? Me estás sobrevalorando. Esa fue la primera reacción de Suzuki Satoru. En el juego Yggdrasil, Momonga era un hechicero mágico no muerto. En este incomprensible otro mundo debería poseer el mismo poder. Sin embargo, no tenía la habilidad de restaurar a los no muertos. Si la gente de la ciudad se hubiera convertido en Yurinige debido a algún estado negativo, entonces tal vez matar y luego resucitarlos con magia podría funcionar. Aunque no se podía usar de esa manera en el juego, tal táctica aparentemente existía en otros juegos, a saber, matar a alguien que había ganado una aflicción de estado incurable, estrictamente hablando, sería golpeado hasta un estado cercano a la muerte y luego resucitado, lo que eliminaría el efecto de estado negativo. Sin embargo, en ausencia de tales circunstancias, ninguno de los hechizos en el repertorio de Suzuki Satoru incluía la habilidad de restaurar a las personas que se habían vuelto no muertas. Podría sonar extraño, pero incluso los objetos y hechizos de resurrección que se podían usar en criaturas no muertas que habían sido reducidas a 0 HP hace algún tiempo no podían restaurar su estado antes de que se convirtieran en no muertos. Sin embargo, los objetos de cambio de raza podrían tener una oportunidad aquí. Desafortunadamente, una vez que uno se convierte en una criatura no muerta, la mayoría de los objetos que cambian de raza no son capaces de cambiar su estado de no muerto. Si fuera posible, lo único que podría hacer eso sería a nivel de artículos de clase mundial. Si uno fuera un jugador, sería más rápido borrar su personaje y empezar uno nuevo. Aunque no tengo ninguno y no lo usaría aunque lo tuviera, quizás las semillas del árbol del mundo podrían permitir que incluso los no muertos cambiaran libremente de raza, asumiendo, por supuesto, que los objetos de clase mundial tuvieran el mismo efecto aquí como lo hicieron en el juego. O el uso de deseo a una estrella me permitiría volver a cambiar algunas de ellas, aunque no fueran todas. En cualquier caso, Suzuki Satoru no tenía intención de gastar ninguna de sus cartas de triunfo de uso limitado. Mientras Suzuki Satoru seguía pensando, Keno también continuó su discurso, como si llorase lágrimas de sangre. ¿Por qué nos hiciste esto? No sé por qué.
Quizás fue mi culpa. Pagaré por mis pecados, así que, por favor, perdona a todos. HM. Había oído algo que no podía pretender ignorar. ¿Yo te hice esto? ¿Suzuki Satoru había convertido a todos en la ciudad en seres no muertos sin darse cuenta? No, nunca había hecho algo así antes, ni siquiera en Yggdrasil. Confundido, Suzuki Satoru se ahogó en un silencioso choque. Keno levantó un poco la cabeza y miró a Suzuki Satoru. Disculpa. En realidad, no entiendo muy bien lo que estás diciendo. ¿Fui yo quien hizo esto? Al igual que Suzuki Satoru acababa de hacer, Keno hizo un sonido desconcertante. ¿Eh? Ambos se miraron el uno al otro. La chica se congeló, como si le hubieran cortado la energía. Esperó un rato, pero ella no parecía que planeaba responderle. Siendo ese el caso, Suzuki Satoru comenzó a hablar de su propio lado de las cosas. Aún así, no podía decir que era residente de otro mundo o algo así, por supuesto. Por lo tanto, cambió su historia a una en la que estaba llevando a cabo un experimento mágico y que de repente había sido teletransportado al aire por encima de la ciudad. Así que, lo siento, pero esta es la primera vez que vengo a esta ciudad, así que no puedo asumir la culpa de nada que haya pasado aquí antes. Entonces no fue por vuestro poder, Satoru-sama. ¿Por poder, quieres decir convertir a todos los habitantes de esta ciudad en criaturas no muertas? No sé nada de eso. De verdad que no, ¿sabes? Ahora bien, ¿puede ser mi turno de hacerte una pregunta? ¿Tienes alguna prueba o base de que yo soy la causa de todo esto? En realidad, los recuerdos de Suzuki Satoru acababan de ser despertados. Si su cuerpo hubiera estado brutalizando inconscientemente su entorno hasta entonces, realmente no tendría nada que decir en su defensa. Su expresión cambió lentamente, de conmoción a dolor. Como una niña, no podía ocultar el cambio de cara. A pesar de que había vivido tanto tiempo, las palabras de Suzuki Satoru habían tenido un gran impacto en ella, a pesar de la supresión emocional de los no muertos. Cuando estaba sola en la ciudad, apareció una poderosa criatura no muerta. Tenía miedo y corrí. Era la criatura no muerta que Keno acababa de mencionar, la razón por la que había cambiado su base del castillo a este lugar. Aún no había oído los detalles sobre este ser no muerto. Ya veo, así que ese ser no muerto era muy similar a mí. ¿Y eso es todo? ¿Es eso? Sí. La voz de Keno, tan débil, que parecía estar a punto de desaparecer, combinada con la mirada de comprensión en su cara, levantó un gran peso del corazón de Suzuki Satoru. No fue Momonga, sin la mente de Suzuki Satoru, quien hizo esto. Eso lo hizo aún más seguro de que solo había aparecido en este mundo en ese momento. Al mismo tiempo, Suzuki Satoru no pudo evitar sorprenderse de lo mucho que Keno creía en lo que decía. Por supuesto, Suzuki Satoru había sido muy franco y honesto con ella con la esperanza de conseguir su aceptación. Sin embargo, fue ella quien tomó la decisión final de confiar en él. En otras palabras, había creído las palabras de un ser no muerto que había conocido por primera vez. Si ella había puesto tanta confianza en él, entonces él debía hacer lo mismo por ella. Esto es necesario para construir una relación sana entre dos personas. ¿Estás enfadado? Lo siento. Lo siento mucho, me equivoqué, Satoru-sama. No hay necesidad de ello. No te preocupes por eso. Hablando de esto, ¿estás segura de que esa criatura no muerta es la mente maestra detrás de la transformación de la gente de esta ciudad en no muertos? No estoy segura. Pero creo que debería haber una conexión, de lo contrario no habría aparecido en esta ciudad de no muertos. Ya veo, tiene cierto sentido. Aunque él había estado verbalmente de acuerdo con ella, Suzuki Satoru aún tenía dudas en su corazón. Esa conjetura estaba llena de agujeros. Hubiera sido más probable si esa criatura no muerta hubiera aparecido de inmediato. Pero Keno casi había perdido el sentido del tiempo cuando apareció, por lo menos en el orden de los años. ¿No significaría eso que es muy probable que no esté relacionado con el incidente? Además, en cuanto a su razón para venir, seguramente la razón más probable sería porque quería establecerse aquí, ¿no? Como un ser no muerto en sí mismo, no sería atacado por no muertos de bajo nivel, y los vivos evitarían esta región. Si uno deja de lado el problema de que los vivos lo ataquen, ¿no sería un lugar como este el más cómodo para vivir para un no muerto?
Sin embargo, no tenía la intención de contarle a Keno sobre esas teorías. No había forma de que no se hubiese dado cuenta de algo que incluso Suzuki Satoru había adivinado de inmediato. Era muy probable que siguiese queriendo creer que dicha criatura no muerta era la mente maestra detrás de todo esto. Por eso se había disculpado con Suzuki Satoru por confundirlo con esa entidad. Ella todavía quería creer que había una manera de salvar a todos. Suzuki Satoru miró entre las pilas de libros de la habitación. Todos ellos estaban manchados, lo que era una señal de su duro trabajo. Sin embargo, probablemente se había aferrado a esa creencia porque entendía que no podía salvarlos, o porque su investigación no le había mostrado la manera de hacerlo. Su narración de lo que pasó ese día fue muy detallada. La primera parte de su historia, su descripción de los acontecimientos del día, era muy específica y había ilustrado claramente la situación, llegando incluso a incluir sus propios sentimientos en ese momento. En contraste, la segunda mitad de su historia después de que se había convertido en una no muerta parecía mezclarse. Quizás para ella, había habido pocos cambios en los días siguientes, así que había poco de lo que hablar. Pero, por supuesto, serían diferentes. La última vez que fue humana fue durante el desayuno. Esos eran los recuerdos más brillantes que tenía, por lo que podía hablar de ellos con tanta longitud y detalle. Suzuki Satoru acarició el bastón de Ainz, o algo aún. Escuchó a Keno jadear de sorpresa, pero no le importó. Sintió una fuerte frialdad. Sí, así son las cosas. Podía entender cómo se sentía Keno. Keno sentía lo mismo por la ciudad que contenía a sus padres y que la había visto crecer, como Suzuki Satoru lo hizo con el gremio Ainz o algo aún. Si había alguien que pudiera ayudar a Suzuki Satoru a volver a esos brillantes días, con gusto se postraría ante ellos y pediría su ayuda. El sentimiento que surgió en él se llamaba culpa. Era bastante sencillo decir que se equivocaba al esperar tanto de Suzuki Satoru. Sin embargo, sí, dijo Suzuki Satoru mientras apretaba su bastón. Keno-san. Vio cómo los hombros de Keno se movían, pero Suzuki Satoru lo ignoró y continuó hablando. Si destruir a esa criatura no muerta revertirá la transformación de la gente de la ciudad, entonces con gusto te ayudaré. La teoría anterior de Suzuki Satoru se había basado puramente en su conocimiento de Yggdrasil. Si ese ser no muerto es realmente el culpable, entonces podría ser posible restaurar al pueblo derrotándolo o usando algún otro medio. Si todos los seres vivos de una ciudad se hubieran vuelto no muertos, entonces uno no podría concluir quién podría haber hecho esto. Si es como crees, Keno-san, y el enemigo es alguien que puede convertir a toda una ciudad de gente no muerta, entonces seguramente no serán enemigos fáciles. Por esa razón, creo que será difícil capturarlos en una sola pieza, pero aniquilarlos podría ser posible. Mientras Suzuki Satoru le decía a Keno eso, se regañó a sí mismo mentalmente. ¿Eres un tonto? En el mejor de los casos, un no muerto similar a Suzuki Satoru sería un Overlord. Si todo su conocimiento de Yggdrasil fuera aplicable, podría ser capaz de pensar en una manera de lidiar con ellos. Sin embargo, en este mundo era totalmente posible que el equivalente local de un Overlord fuera un oponente de nivel 1000 más. Dicho esto, no parecía probable que este rival superara las expectativas de Suzuki Satoru. La razón de ello fue por la forma en que Keno describió a sus padres. Su padre, anunciado en canciones e historias, era capaz de lanzar hechizos de 4º nivel, mientras que su madre, que podía lanzar hechizos de 5º nivel, era considerada una genio. Desde ese punto de vista, hubo pocos cambios con Yggdrasil, o mejor dicho, aquí la gente era más débil que en Yggdrasil. Dicho esto, aún está por ver si puede vencerlos. Se había burlado de las tontas palabras que había dicho después de haber equiparado la experiencia en un juego con la experiencia de combate en la vida real, además de su falta de conocimiento. Si es posible, le gustaría llevarse a Keno de esta ciudad por un tiempo y contactar con gente de este mundo que estuviera familiarizada con los no muertos, con el fin de obtener la mayor información posible sobre su enemigo antes de preparar una estrategia impecable con la que desafiar a su adversario. Para empezar, no conocía el poder de su oponente. Quizás que no solo había visto a la criatura no muerta, pero podría haber continuado mejorando su fuerza de combate dentro de la ciudad después de eso. En ese caso, su primera prioridad era recopilar información, y luego tendría que dedicar mucho tiempo y esfuerzo a los preparativos.
Sin embargo, no pensó que Keno aceptaría esa idea. Seguramente una chica que se negó a dejar una ciudad llena de muertos vivientes aterradores no aceptaría un simple salgamos de aquí de un tercero tan fácilmente. Aún así, valió la pena intentarlo. Sin embargo, me gustaría que lo pensaras, detenidamente. ¿Está bien destruirlo? Es posible que aunque destruyas a esa criatura no muerta, la gente del pueblo no vuelva a la normalidad, ¿no? Keno agitó la cabeza y sacó un libro de los montones de literatura. Los libros apilados encima se derrumbaron y cayeron, pero ella lo trajo de vuelta sin una segunda mirada y abrió una página para mostrar a Suzuki Satoru. Su primer pensamiento fue, no es japonés después de todo. Mientras Suzuki Satoru buscaba a tientas un objeto mágico, Keno señaló un pasaje del libro y lo leyó en voz alta. Esta parte dice que resucitar a una criatura no muerta requiere hechizos de resurrección extremadamente poderosos, e incluso después de la resurrección seguirán siendo no muertos. Pero si el maestro no muerto es eliminado, existe la posibilidad de que sus víctimas puedan ser restauradas, si tienen suerte. Eso es lo que está escrito aquí. En su mayor parte, esto fue lo mismo que Yggdrasil. Sin embargo, para que un personaje de Yggdrasil que se había convertido en un no muerto volviera a ser humano, necesitarían un objeto de clase mundial, mientras que en este mundo no era así. Cuanto más se daba cuenta de las diferencias entre ambos mundos, más crecía la importancia de Keno. Maldición, pensó Suzuki Satoru. Si Keno hubiera respondido, tal vez no regresen. Suzuki Satoru podría haber guiado la conversación hacia entonces no la destruyamos primero y encontremos otro camino. Ya que no sabemos lo suficiente, ¿por qué no dejamos esta ciudad por un tiempo y salimos a recoger información? Así es como lo había planeado. Ese plan había salido mal. Sin embargo, no se pudo evitar. En ese caso, tendría que destruirlo. Aniquilar a ese ser no muerto. Por supuesto solo si puedo manejarlo. Entiendo. En ese caso, sí, tiene que haber un pago. Claro que sí. Y el pago será. Quiero saber todo tipo de cosas. Quiero saber todo lo que sabes. La mirada en la cara de Keno parecía decir, ¿estarás satisfecho solo con eso? Sí. Siento que el conocimiento que has almacenado hasta ahora es muy valioso. Suzuki Satoru apartó la vista del libro que Keno estaba guardando en la pila de otros libros de esta sala. Lo que quería era información básica sobre el mundo, pero Keno probablemente se molestaría si lo decía. Por lo tanto, él había fingido una actitud que la haría creer erróneamente que estaba buscando conocimiento mágico. Dada la reacción de Keno, se lo creyó completamente. Está bien, pero todo ese conocimiento no podría salvar a todos, ¿sabes? Está bien. Incluso si ese es el caso, sigue siendo valioso para mí. Gracias, murmuró Keno, y se inclinó ante él. Además, cualquier dinero o artículo mágico que puedas dar también sería muy bueno, dijo Suzuki Satoru mientras producía con indiferencia una moneda de oro Yggdrasil. ¿Puedo usar esto en este país? Keno tomó la moneda y la hizo girar y girar en sus manos antes de devolverla a Suzuki Satoru. Sí, puedes. O al menos, podrías. Aunque no sé exactamente cuánto vale sin comprobar su contenido en oro. Ya veo. Entonces, estaría encantado de obtener más monedas de oro como estas que son utilizables en la región circundante. Yo, Keno Farrisimber, os juro por la presente que os pagaré lo que deseéis. Satoru-sama. Suzuki Satoru aspiró silenciosamente en un suspiro. Tal era la conducta regia y principesca de Keno que la estableció como superior incluso al vendedor más exitoso que conocía Suzuki Satoru. Entonces, estoy muy agradecido. Así se forma nuestro pacto. En ese caso, para aprender a usar su poder, necesitará aprender cómo la magia de Yggdrasil interactúa con la magia de este mundo. Por cierto, Keno-san. Debo mencionar que puedo lanzar hechizos del 10º nivel. Ya veo. Keno sonrió de una forma que parecía ligeramente angustiada. ¿Por qué estás sonriendo así? ¿No eres considerado un genio si puedes lanzar hechizos de 5º nivel? He doblado eso, ya sabes. ¿Por qué estás tan tranquila? ¿Es porque es una no muerta? Después de convertirse en no muerto, Suzuki Satoru había experimentado cómo sus emociones serían suprimidas una vez que alcanzaran un cierto umbral. ¿Lo mismo se aplicaba a Keno también? No me digas que los hechizos de 10º nivel no son gran cosa.
¿Qué pasa si los niveles comienzan a partir de 10 y se vuelven más poderosos a medida que los números se hacen más pequeños? Espera, ¿eso no me convertiría en un fracasado de primer nivel? Ah, ¿hay un hechizo de tercer nivel llamado bola de fuego? ¿Eh? Sí. Existe tal hechizo, aunque no sé cómo usarlo. Tus padres fueron capaces de lanzar hechizos de cuarto y quinto nivel, así que no deberían tener problemas para lanzarlos, ¿verdad? Puede que mi madre no lo haya aprendido, pero mi padre sí. Ya veo. Por cierto, el hechizo, relámpago, también es del tercer nivel, ¿verdad? Que no indicó que así era. Así que parece que los hechizos en este mundo ocuparon los mismos niveles que Yggdrasil. En otras palabras, el conocimiento de Suzuki Satoru de la magia podría ser aplicado directamente. Esta fue una excelente noticia, pero tenía que verificarlo. En ese caso, Keno-san, podrías lanzar uno de tus hechizos. ¿Qué te parece esto? Un hechizo de ataque sería lo mejor, ¿eh? Fue solo cuando vio los ojos muy abiertos de Keno cuando se dio cuenta de que no había explicado con suficiente detalle. Ah. Me gustaría ver si mis poderes funcionan normalmente. Me gustaría usar tus hechizos de ataque como indicador, Keno-san. Después de todo, sería problemático que solo fueran similares en nombre y nivel, pero completamente diferentes en efectos y poder destructivo. Ya veo. Lo entiendo. Keno recogió su determinación y se puso en pie, y luego se enfrentó a Suzuki Satoru. Su actitud inquebrantable le dio escalofríos a Suzuki Satoru. Seguramente la mayoría de la gente vacilaría por un momento o se asustaría, ¿no es así? ¿Eso también era un rasgo de no muerto? Mientras contemplaba esa pregunta, Keno lanzó su hechizo. Un par de flechas mágicas se lanzaron hacia él con los mismos efectos especiales que en Yggdrasil. Y luego desaparecieron en el instante en que tocaron el cuerpo de Suzuki Satoru. ¿Eh? Exclamó sorprendida Keno. Suzuki Satoru, no. Momonga poseía una habilidad conocida como inmunidad mágica de alto nivel. Era una cualidad que anulaba todos los hechizos del sexto nivel y por debajo. Mientras estaba en efecto, un simple hechizo de primer nivel era completamente inútil. Parece que el poder que me protege funciona sin problemas. Ahora, inténtalo de nuevo. Esta vez, bajaré mis defensas. Desactivó la habilidad pasiva. Por alguna razón se sentía desnudo bajo el cañón de un arma. Un miembro del gremio había dicho una vez que tenía miedo de que le apuntasen con un arma incluso con implantes subdérmicos de fibra antibalas instalados. Podía entender cómo se sentían ahora. Mientras que las poderosas emociones de los no muertos serían suprimidas, parecería que las emociones que no alcanzaran ese umbral se dejarían intactas. Lo entiendo, dijo Keno, y una vez más, ella le lanzó su hechizo sin dudarlo un instante. Flecha mágica. Los rayos de luz volvieron a salir y golpearon a Satoru, en el centro. No me dolió. No, había algo que podría haber sido dolor, pero en realidad llamarlo dolor habría deshonrado la palabra. ¿Había perdido los sentidos porque era un no muerto? Pero cuando lo pensó, quiso burlarse de cómo un cuerpo hecho únicamente de huesos sin carne, nervios o incluso piel, podía sentir dolor en primer lugar. En ese sentido, ¿cómo diablos un cuerpo sin cuerdas vocales o pulmones se las arregló para hablar? Lo mismo ocurría con Keno, que no respiraba. Así es como funcionaban las cosas, y no tuvo más remedio que aceptarlas. La miró fijamente, y al final, la cara de Keno, incluso después de atacar a Suzuki Satoru 2 veces, estaba calmada. Más bien, su expresión parecía decir que se lo había esperado todo el tiempo. ¿Qué le pasa a ella? ¿Cómo podía atacar a su ayudante, Suzuki Satoru, sin dudarlo en absoluto? ¿Fue porque era una psicópata, o porque era una no muerta, o era así como funcionaba este mundo? Innumerables posibilidades pasaron por su mente. No me digas. ¿Sintió que era una oportunidad de matarme? ¿O no, fue porque estaba pensando que si uno muere, eso es todo lo que hay para uno, algo tan despiadado como eso? La cuestión de si era lo suficientemente fuerte como para ser su colaborador debe haber sido muy importante para Keno. Por eso ella podía atacarlo sin dudarlo en absoluto. Aún así, soy un aliado suyo. Así que pensé que era de esperar un poco de vacilación. O bien, ninguna cantidad de pensamiento le daría una respuesta. Tendría que considerarla como una niña espeluznante por ahora.
No podría permitirse ser engañado por su aspecto juvenil y su bonita cara. Era una chica que tenía algo peligroso dentro de ella. En cualquier caso, ahora sabía que combatir sin realizar más experimentos era algo muy peligroso. Si este mundo era diferente de Yggdrasil y la muerte era el final, entonces él necesitaba saber lo que se sentía al recibir el daño, sentir dolor. El miedo al dolor en la batalla puede llevarle a perder una pelea que podría haber ganado. Keno-san, dijiste que podías usar hechizos de segundo nivel en el pasado, pero ¿qué tal ahora? ¿El segundo nivel sigue siendo el mejor? Sí. Me concentré en ampliar mis conocimientos en lugar de mejorar mis habilidades de hechicería, así que... Ya veo. Eso significa. Aunque no se conocían las puntuaciones de nivel y habilidad de Keno, no importaba cómo intentaba atacar con los hechizos de segundo nivel que conocía, no podía causarle ningún dolor en comparación con los hechizos de ataque empleados por su enemigo, que se calculaba que estaban al nivel de un Overlord. Era completamente inútil para ese propósito. En ese caso, me disculpo, pero aún deseo continuar con mis pruebas. Necesito usar hechizos de ataque centrados en mí mismo. Por lo tanto, ¿puede decirme si hay áreas abiertas donde hacerlo sea relativamente seguro? Los hechizos de Suzuki Satoru deberían ser capaces de hacerle algún daño. Además, había una cosa que tenía que aclarar. Eso fue para ver si el fuego amigo estaba en efecto. Su estilo de lucha cambiaría dependiendo de si la respuesta era sí o no. Cosas como usar hechizos de área, etc. Un espacio abierto, ¿dices? ¿Qué tan grande tiene que ser? El espacio más grande que conozco en las alcantarillas es... Sí, de unos 50 metros de ancho. 50 metros. Tendría que evitar los hechizos con efecto de área y los hechizos que tenían un efecto excepcional contra las paredes y otros objetos. Solo entonces se consideraría adecuado un tamaño de este tipo. Habría sido más prudente teletransportarse fuera de la ciudad y realizar sus pruebas. Sin embargo, no esperaba que la situación terminara así, por lo que no había memorizado ningún destino de teletransporte fuera de la ciudad. En Yggdrasil, uno dejaría un marcador, pero en este mundo parece que uno memoriza la ubicación en su lugar. ¿Cuál era el estado del interior de su cabeza después de saber esto? Hablando de eso, ¿alguna vez tuvo un cerebro en este cuerpo? Mientras empezaba a contemplar este paréntesis, Satoru agitó la cabeza y desterró este inútil tema de su mente antes de responder a Keno. Ya veo. ¿Podrías llevarme allí? El lugar al que le habían llevado era bastante espacioso. Probablemente era un tanque central de recolección de aguas residuales que fluía a través de las líneas de alcantarillado principal y derivación. Sin embargo, ahora estaba vacía, excepto por las marcas que quedaron de hace décadas. Él activó su habilidad para verificar la presencia de Yurinigers. Sería problemático si hubiera ratas zombies o similares alrededor. Si lo atrapan en el área de pruebas, podría acabar molestando a todos los Yurinige de la ciudad. Por cierto, no existían los Yurinige de Limo. Aunque todas las razas podían convertirse en Yurinigers o esqueletos, había ciertas excepciones. Las razas, sin un sistema esquelético no podrían ser zombificadas o esqueletizadas. Así fue como funcionó en Yggdrasil, y después de consultar con Keno, así fue como funcionó también en este mundo. Después de terminar sus chequeos, echó un vistazo a Keno, que había permanecido en un lugar más alto. No mostró signos de fuga. Fue porque ella confiaba en él, o porque se sentía útil, o porque sentía que no tenía sentido escapar. Comencemos, entonces. Llama al gran trueno. Este hechizo de 9º nivel fue el más avanzado hechizo de relámpago de un solo objetivo. Aunque un hechizo de tipo llama habría funcionado igual de bien, tenía un poco de miedo al fuego. Después de todo, era una de sus debilidades, por lo que había elegido este hechizo en su lugar. Por supuesto, podría haber usado algo más débil, como un hechizo de 5º nivel o algo así, pero había elegido un hechizo de alto nivel porque quería saber cuánto daño le causaría un hechizo de 9º nivel, así como cuánto le dolería. Además, este era uno de los hechizos que un Overlord usaba comúnmente, y también quería ver si podía dirigir hechizos de un solo objetivo contra sí mismo. Una gruesa columna de rayos corría hacia abajo, iluminando el interior de la alcantarilla con una luz deslumbrante. Y entonces, mientras sentía dolor, Suzuki Satoru también se dio cuenta de que este dolor no era insoportable.
Su sentido del dolor también parecía haber sido suprimido. ¿Fue eso un efecto de convertirse en un ser no muerto también? Suzuki Satoru no pudo evitar reírse. Mientras que la obtención de un cuerpo no muerto había conmocionado un poco a Suzuki Satoru, fue porque tenía un cuerpo tal que podía sacar a relucir todas sus habilidades. Si aún tuviese un cuerpo carnoso que pudiese sentir dolor normalmente, seguramente Suzuki Satoru hubiese temido más la batalla, e incluso podría haber elegido evitar luchar. Después de eso, Suzuki Satoru sacó un pergamino de su inventario. Tenía que comprobar si podía usar los pergaminos normalmente. Soltó el poder contenido en el pergamino, y llamas abrasadoras cargaron hacia el cielo. Era napalm. Hubo un trueno que partió el cielo. Fue seguido por un incendio abrasador. Una ola de excitación y miedo se apoderó de Ken Risinbern. Las palabras hechicero mágico o no muerto ya no eran suficientes para describir esto. Este era un poder que solo un ser superior a ambos podía emplear. En otras palabras, esta magia era de los dioses, o seres similares, creía fervientemente Keno. La familia real Invern seguía la fe de Nabel que tenía creyentes en los países vecinos. Era un panteón encabezado por el dios Sol Beniala, que tenía una joya en la mano, y la diosa de la luna Lukinis, que tenía un bastón de joyas. En última instancia, sin embargo, no era una creencia nacida de una devoción interior, sino porque era la religión del Estado. En este país también vivían otras personas además de los ojos de arco iris, y la fe Nabel, como religión del Estado, se utilizó para fortalecer los lazos entre las diversas etnias. Uno podría incluso ir más lejos y decir que estaban usando la religión para establecer lazos con las naciones circundantes. En aquel entonces, Keno había sido joven y no sabía estas cosas, por lo que había creído en los dioses con todo su corazón. Sin embargo, ese día, y todos los días que siguieron, los dioses no se habían acercado para salvarlos. Por lo tanto, Keno ya no creía en los dioses. Sin embargo, el poder de los dioses era un asunto diferente. La existencia de hechiceros mágicos divinos demostró la existencia de los poderes divinos. Por lo tanto, Keno había investigado para pedir prestado, apoderarse o robar el poder de los dioses, con el fin de tratar de restaurar a todos a la normalidad. Sin embargo, nada de lo que intentó tuvo ningún efecto. Quizás no tenía talento en ese campo y por eso había suspendido su investigación sobre el tema. Después de abandonar esa investigación y años de trabajo, mientras devolvía los libros que había tomado prestados de un templo, Keno fue testigo de cómo un no muerto entraba en la ciudad. Era un esqueleto no muerto, sin ni siquiera un trozo de carne en su cuerpo, y tanto la túnica que llevaba como el bastón mágico que llevaba, parecían poderosos objetos mágicos. Irradiaba un aura de poder que solo se encontraba entre los fuertes, y parecía ser más poderoso que el padre de Keno. Keno huyó inmediatamente con varios libros en la mano. Después de llegar a un lugar seguro, comenzó a arrepentirse de lo que había hecho. ¿No debería haber intentado negociar y buscar la salvación de su pueblo? Su arrepentimiento no había desaparecido desde ese día. Seguramente no sería demasiado tarde para intentarlo ahora, ¿no? Más de una vez, ese pensamiento había hecho que su pecho se sintiera como si fuera a estallar. Pero entonces, hoy había llegado. En ese momento, cuando vio la figura flotando en el cielo nocturno, Keno había huido de nuevo. Incluso desde lejos, podía ver que sus majestuosas túnicas estaban llenas de poder mágico. Y entonces, esas ropas que no podían haber sido hechas por manos humanas fueron empequeñecidas por ese bastón de oro. Su pura presencia hizo desaparecer el amargo pesar y la determinación que había en su corazón, hasta que no quedó nada. Keno creía que él, Suzuki Satoru, tenía un poder abrumador. Por lo tanto, cuando él le pidió que lanzase un hechizo, ella lo hizo sin dudarlo. Ella creía que sus insignificantes hechizos no podrían dañarlo en lo más mínimo, y de hecho, ese había sido el caso. Padre, madre, Nastasa. Podría haber una forma de salvar a todos después de todo. El tiempo de Keno hasta ahora había sido desperdiciado. Había estudiado todo tipo de grimorios mágicos y realizado investigaciones, haciendo pleno uso de su cuerpo sin dormir para fomentar su aprendizaje. Aunque había sido autodidacta, ella debería haber poseído más conocimiento que el hechicero mágico promedio. Tal vez Keno Risinbern no pueda salvar a todos por sí sola, por mucho que trabajara en esta ciudad.
Pero si ese gran hombre pudiera salvar a todos, entonces como único miembro sobreviviente de la realeza de este reino, ella accedería a cualquier petición que él le hiciera, incluso si eso significara destruirse a sí misma. Sin embargo, no creo que tenga nada digno que ofrecerle. ¿Pidió conocimiento porque se compadeció de mí? No lo entiendo. No lo entiendo. Todo lo que puedo hacer es creer. Kenofarris Invern apostó todo lo que tenía a este poderoso ser no muerto. No sabía si esto terminaría en triunfo o tragedia, o si se convertiría en una saga heroica nunca antes vista en el mundo. En cualquier caso, un nuevo capítulo comenzó en la historia de Keno.